seguimos con las preguntas, de repente algo más. Estamos hablando de la conformación del Senado. Perú Libre, de una manera, JP ha metido a su mejor cuadro, ¿no? A los que estaban más en la primera fila. Ha entrado el papá de Humala, Isaac, la señora Anaí Durán, el hermano Castillo, la hija de Castillo, el señor Iber Maraví. ¿Qué te representa hasta ahorita esa conformación? Bueno, Maraví es una persona preparada, el ministro de Pedro Castillo, ministro de Trabajo, y con ellos hicieron la Agenda 19 en Arequipa. Por eso lo sacaron a Maraví, porque ahí plantearon el derecho a la sindicalización, los pactos colectivos y eliminar el régimen laboral del CAS, los servicios y la tercerización. Hoy en día nuevamente en el Senado, y seguro que le dan la cartera de trabajo, más que fijo, compañero. A Pedro Castillo si sale, creo que lo van a hacer embajador. Sí, compañero, sí es que sale. ¿Ya, compañero? Ya. Y amigos, algo, sí, ahí tu hermano, gracias. Gracias. No hay que dar cosa personal de Keiko, de Sánchez, sino el programa del partido. El que va a representar es el partido. Dentro del partido tiene un programa económico, político, social, que el pueblo tiene que entender cuál es el programa que tiene la pauta para desarrollar el país. Fuerza Popular tiene el programa representado por lógica, que es el Keiko o Sánchez. Entonces, en esta contienda entre la segunda vuelta, tendremos que identificar y hablar y exigir cuál es el programa de los dos. Keiko ya tiene anticipado, porque el fujimorismo ha tenido un programa, es el libre mercado y el pragmatismo, conocido por el año 90. O usted puede ampliar qué es el libre mercado y qué es el pragmatismo que Fujimori puso pelear el año 90 y hasta ahora Keiko lo sigue llevando. Bueno, es cierto, el libre mercado lo ha planteado Roberto Sánchez. Roberto Sánchez ha dicho, le gusta yo no voy a premiar los medios de producción. Lo ha dicho Roberto Sánchez. Ha dicho que él va a ser libre mercado, pero para todos. El libre mercado no va a ser para unas cuantas familias, sino para todos. Y ahí va a haber un conflicto social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a tener que modificar algunas leyes, al margen de la economía social de mercado, al margen de la piedra angular, que es la economía de la Carta Magna de la Constitución. Ahora, cuando el compañero plantea el pragmatismo, nosotros siempre hemos dicho que una cosa es práctica y otra cosa es pragmatismo. El pragmatismo es una corriente filosófica que en el mundo lo instauró Charles Peirce, un filósofo norteamericano, y eso lo desarrolló China, lo desarrolló Alberto Fujimori, lo desarrolló Margaret Thatcher, lo desarrolló Augusto Pinochet y ahora Milei en Argentina. ¿Qué es el pragmatismo? Charles Peirce dice que el pragmatismo es la práctica de este orden social por encima de las ideologías. Por eso Fujimori dijo, acá se terminaron las ideologías, ahora yo soy práctico. Charles Peirce dice que el pragmatismo tiene dos postulados, la sensación de duda y el fijismo del creacionismo. ¿Qué es la sensación de duda? Que lo que tú has hecho no lo has hecho. ¿Y qué es el fijismo del creacionismo? Que lo que tú has hecho no lo has hecho, el único que lo puede juzgar es Dios. Charles Peirce dice que el pragmatismo tiene tres métodos para detener la protesta popular: el método de la eficacia, el método de la tenacidad y el método de la ciencia. Este último basado en el instrumentalismo. ¿Qué es el instrumentalismo? Es una corriente filosófica donde el gobierno puede hacer lo que le da la gana con el movimiento popular, y eso es lo que hizo Fujimori. Primero militarizó las universidades para eliminar y desaparecer a todo estudiante que tenía ideas contrarias al capitalismo. Dos,
despidió a cientos de miles de trabajadores. 3. Remató las empresas. 4. Esterilizó a miles de campesinas. 5. Hoy endeudó al país ante el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID. Es decir, amigo, toda esa catástrofe se acuerda el pueblo peruano. Por eso cada vez que Keiko postula pierde, porque el pueblo lo tiene en mente, y así postule 1000 veces, Keiko va a perderla 1000 veces, me dejo entender. Ahorita Keiko está pensando en su cuarta derrota, no duerme. Ya no le hace nada esas patillas y ese pan, no, está tomando el litro igual que Alan García. ¿Qué te parece? Bien, bueno. Bien, amigos, algo más, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya, por ahí, ¿alguien? ¿Alguna pregunta, compañero? Sí, esta es una plaza pública, acá están todas las formas de pensar. Sí. ¿Por qué renunció el jefe de OMPE, Corbeto? Corbeto, el jefe de la OMPE te refiere, ¿verdad? No renunció. Si no hay conflicto de intereses, eso es lo que hizo que Corbeto se retire y renuncie. Recuerda, amigo, que al interior del Estado, a pesar que todos están con el Estado, pero hay un conflicto entre la izquierda y la derecha. Uno por estatizar y los otros por privatizar. ¿Ya, amigo? ¿Algo más, compañero? Sí, ahí al amigo. En el Senado, como ahorita va a tener mucho poder, ¿no cree que si llega al poder Sánchez lo pueda llegar a sacar? Lo puede llegar A sacar, pues. O sea, no, puede sacar. no lo puede llegar a atacar. Sánchez va a trabajar con el pueblo y el pueblo es el soberano y el Congreso tiene que someterse al pueblo, no el pueblo al Congreso. Eso dice la Carta Magna. Eso es lo que va a pasar. Sánchez va a trabajar porque está ligado a las fuerzas productivas mineras y campesinas. Y eso es un dolor de cabeza para grandes transnacionales, para los grupos de poder. Ahí no está. El campesino pobre labra la tierra, siembra, cosecha. Pero ¿quién es el que vende? Alicor, la empresa de Romero. Ellos son los que exportan. El campesino pobre no, solamente mira. Y Romero si quiere le paga, si no, no. Esa es la semifeudalidad. Ya, compañero. Y dime, ahora han desaparecido como 29 partidos. Es bueno para... Sí, hay 35 partidos que postularon. ¿Cuántos no han pasado la valla? La valla es el 5% del electorado total. ¿Cuánto es? 1.250.000. Más de cerca de 30 partidos no han llegado. Han perdido su inscripción, no han sacado ni un diputado y ni un senador. Solamente han quedado, si no me equivoco, 6 partidos. Y ahí está, ahora, no solamente con ellos el reacomodo, sino también con los que han quedado afuera. Muchos se están ligando a la organización de Juntos por el Perú. Muchas organizaciones están llegando ahí. Lo están fortaleciendo porque ahora va a haber una polarización si es que hay segunda vuelta, porque queda solamente Keiko y Roberto Sánchez, izquierda y derecha. Y la grande mayoría se están inclinando para la izquierda. Entonces, ¿qué ha hecho Keiko? Está trabajando ya para que haya un golpe militar porque sabe que va a ser arrasada. Y ya sabe. Mira lo que ha pasado en Mamamarca. Hará cuestión de el día lunes, martes. Roberto Sánchez lo copó, lo llenó de palmo a palmo. Y eso es una preocupación para el Estado, para la gran burguesía y obviamente para los grupos de poder. ¿Ya, amigo? ¿Ya? Ay, al final un partido que era muy mencionado y patrocinado como el del señor Carlos Álvarez no llegó ni un congresista. Bueno, tú sabes, amigo, que al Estado no le interesa si tú eres ingeniero,
un buen abogado, un buen arquitecto. Eso no le interesa al Estado. Lo que al Estado le interesa es tu voluntad política, porque yo te pongo los técnicos, los asistentes, los asesores, yo quiero solamente de ti tu voluntad política. Me firmas nada más y tienes todo lo que quieras. ¿Qué quieres? Ese es el Estado. ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Por qué? Porque en el mundo lo político está por encima de lo técnico. ¿Me dejo entender? Así es, compañero. Jaime, si bien es cierto que había 35 partidos políticos, y eso se está demostrando en la historia que en el Perú hay mayor cantidad de candidatos a la presidencia. Y otro, si bien las leyes que antes era para formar un partido político necesitaba más o menos 500.000 o 1 millón de firmas, pasaron luego a 120.000 firmas y último pasaron a formar con 20.000 firmas, ya podría describirse como un partido político. Y esa estrategia que han hecho para crear estos partidos, y nuevamente aparecen otros partidos y otros partidos así y no pasan valla electoral. ¿A qué se debe que han bajado esa cantidad de electorado para formar un partido político? Ellos cumplen un adagio. ¿Cuál es ese adagio? Dividir para reinar. Eso es lo que han hecho. Pero no les salió la jugada. Colapsaron. Les salió al revés, porque eso ha sido favorable para el movimiento popular. El movimiento popular ha trabajado más políticamente y se ha esclarecido. Y por eso es que ahora, ¿por qué crees que Roberto Castillo no se preocupa por las elecciones? Porque sabe que ya la ganó y le están dando la razón. La OMP, el Jurado Nacional, le está dando la razón. Y ahora en la segunda vuelta sabe que va a arrasar y él ya lo sabe. Entonces el Estado es el que está preocupado. Keiko es la que está preocupada. Los grupos de poder están preocupados. ¿Qué vamos a hacer? Jaime, es que Keiko Fujimori bien claro ha manifestado en una entrevista donde que tiene que haber una reevaluación de todo lo que es el sistema del manejo de administración del Estado en cuanto a los bonos, al pensión y algunos CTS de los trabajadores. Se tiene que hacer un análisis, un reajuste nuevamente cuando llega el poder. Esto significa de que cuando piensa desde ese ángulo, significa que no está a favor de los trabajadores, a favor de los pensionistas, de que la CTS y otros bonos y otros apoyo hacia el sector social van a ser revisados responsablemente, dice ella, ¿no? Responsablemente tiene que haber una reevaluación y por lo tanto algunos son inviables. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, amigo, la verdad que al fujimorismo yo no le creo nada. Recuerda que hará cuestión de medio año Keiko dijo: si yo debo a ser presidenta, lo primero que hago es darle la libertad a Pedro Castillo. ¿Tú le crees? Pero lo dijo. Ahora habla de los trabajadores. O sea que se ha demorado ¿cuántos años para hablar de los trabajadores? ¿Por qué no lo hizo cuando tuvieron al país 10 años? ¿Qué hicieron? ¿Despidieron cientos de miles de trabajadores o me equivoco? ¿De qué estamos hablando? Roberto Sánchez ha dicho ante el pueblo y ha firmado un documento que el sueldo mínimo, si llega a ser presidente, es una UIT, una unidad impositiva tributaria. Eso es lo mínimo. ¿Cuánto es eso? 5.000. 5.250. Eso va a ser el sueldo mínimo. Y lo ha dicho ante el movimiento campesino, obrero, minero, y ha firmado. Eso es. Con eso lo destrozó a Keiko. Bien, compañero. Bien, lo dijo Roberto Sánchez cuando la prensa le preguntó ¿de dónde lo vas a sacar? De la reinversión de las empresas que ahorita están actuando. Es decir, va a haber una reestructuración porque ellos han trabajado con los contratos ley. Eso lo va a modificar. ¿Quién?
Roberto Sánchez, en donde va a hacer una renegociación con estas empresas. Bien, tú tienes la tecnología, yo tengo la materia prima. Tú nada haces sin la materia prima y yo nada hago con sin tecnología. Entonces 50-50, eso no quieren ellos. En cambio nosotros podemos exportar, podemos vender materia prima y podemos adquirir capital y tecnología. Bien, compañero. Bien, compañero, sí. Ahí le pregunto. Jaime, ante la inminente derrota de la señora Keiko Fujimori en la segunda vuelta, ¿cree que el fujimorismo ya debe coger otra figura en ese partido ya? Bueno, tú sabes, si es una dinastía, ¿a quién van a colocar? Kenji ya no quiere, ya lo ha dicho, no quiere Kenji. ¿Por qué? Porque apenas entre, le sale todo ese tráfico con esa empresa que hizo con este señor, ¿no? Torres, ¿no? Donde consiguió esos millones y carajo lo meten adentro, entonces mejor se apartó. Entonces esa casta social está manchada ya. Prácticamente lo único que le queda es que no la metan a la cárcel, sino ellos mismos que se metan a la cárcel. ¿Te das cuenta? Ya nada tienen que hacer. Eso es. Llego a ver. Repito, si es que gana Roberto Sánchez, por parte de los grupos de poder va a haber presión para que firme el contrato de la hoja de ruta. Bien. Supongamos que no firmes la hoja de ruta de las empresas. Bien. Todo el grupo de poder. Pedro Castillo no tenía partido. Pedro Castillo tenía solamente las bases de los maestros, porque es dirigente sindical. Entonces hubo un cargamontón, no solamente del Estado, sino también de parte de sectores de la izquierda, que no tenía organización. Ahora Roberto Sánchez no. Tiene el apoyo de las organizaciones campesinas, mineras, es completamente diferente. Si Roberto Sánchez no firma la hoja de ruta, pero tiene el apoyo del movimiento popular, eso es lo válido, ¿ya amigo? Bien, bueno. Bien, amigos, algo más, ¿no, compañeros? Sí, después de estas elecciones se vienen las elecciones regionales, donde Castillo participará en sí con su propio partido, todo como el pueblo. ¿Cree que debería ya concentrarse ahí nomás? No, porque hay gente que quiere participar en los gobiernos municipales y en los gobiernos regionales. Quiere participar y tienen el libre albedrío de participar. La Carta Magna los avala, ¿me dejo entender? Sí. Y si participa Roberto Sánchez es porque también va a participar Pedro Castillo, también va a participar Walter Atubiri y también van a participar otras instancias, y eso está bien porque la van a ganar y van a dejar de lado a la derecha, fundamentalmente en el campo. Bien, compañeros, ¿alguna otra participación? ¿Qué le respondes a la prensa que ya empezó, ¿no?, de vuelta a terrorear con eso del comunismo, que vamos a estar como Nicaragua, Cuba? Critica que el hermano Castillo solamente tenga primaria y como qué méritos ha hecho para llegar al Congreso, cosas así. Eso lo rebaja más a la derecha. La derecha tiene que hablar a favor de los trabajadores. La derecha tiene que hablar a favor del movimiento campesino, a favor del minero en los socavones, a favor de la... Ahí sí la derecha, pero la derecha no va a hablar, porque la derecha habla a favor del rico, a favor del capitalismo, y eso es lo que lo hunde. ¿Me dejo entender, compañeros? Eso es la prensa televisada, la prensa hablada, escrita, la prensa radial, no te hablan a favor del pobre, te hablan a favor de los grupos de poder, porque es un mercado. Ahí no están las empresas encuestadoras, es un mercado. ¿Quién le tapó la boca? Las encuestas populares. No iba en primer lugar
López Aliaga, Keiko, Álvarez. ¿Y qué pasó cuando López Aliaga pensó que estaba en primer lugar y fue a Puno? ¿Qué pasó en Puno? Las verdaderas encuestas eran esas, que todo Puno lo sacó. ¿Qué pasó en Andahuaylas? En Apurímac. Todo Apurímac lo sacó para darle un golpe. ¿Quién lo salvó? La iglesia lo salvó. Entonces, al siguiente día desaparecieron todas las encuestadoras. ¿Te das cuenta? ¿Dónde estaba pues su primer lugar? Por eso es que Keiko vio eso y ya no fue a Huacho porque el pueblo lo esperaba. Fue a Iquitos, a un club campestre donde iba a hacer su meeting. Y en ese club campestre estaba el pueblo. Fíjate, esperando, ya no fue, clausuró su campaña. Eso es, pues, compañero. Bien, amigo. Bien, amigos. ¿Algo más? ¿Algo que falte, compañero?